política. Y también quería, bueno, aprovechar, usted está hablando de la petroquímica y se acaba de firmar la convención petrolera, la convención colectiva para los trabajadores de la petrolera. Usted que está allá, bueno, no sé si quería emitir una opinión al respecto. Pero en principio, ¿cómo consigue el Estado Zulia? Bueno, muy breve, Tania, porque yo tengo que salir para allá, para el acto, me están esperando ya, y voy a irme en una media hora. Tengo que almorzar todavía, recoger cosas aquí, pero fíjate. En primer lugar, el Zulia, lo dije ayer y lo voy a repetir, el Zulia es una llamarada, una llamarada. Fidel me escribía hace poco, anoche recibí otra carta de Fidel, hablándome de la ganadería, toda la estrategia que Cuba utilizó, comenzando la revolución para levantar la producción de ganado, y hablándome de otros temas, pues. Pero él me decía que Barquisimeto, él vio el acto de Barquisimeto la semana pasada, y le pareció un Amazonas de pueblo, así lo dijo, una expresión que él utilizó. Bueno, el Amazonas de pueblo junto con el Orinoco y el Río de la Plata y el Caribe desbordó ayer en las calles de Maracaibo, porque no solo era la avenida que recorrimos, la avenida Bicentenaria que recorrimos y las esquinas, no, desde que nos bajamos en el aeropuerto íbamos rodando hacia la concentración, hacia la caravana, en las esquinas, en las calles, en los barrios, pelotones de gente, familias a la puerta de su casa, en los techos, etcétera. Y cuando salimos de la concentración, incluso hay un momento en que yo, cruzando algún barrio, no aguanté y me bajé. Bueno, es que a mí no me dejan ni bajarme de la camioneta. Yo puse apenas un pie en tierra. Quería caminar, pero no me dejan. Yo apenas pongo pie en tierra, Jacqueline, la gente se me lanza encima. A veces yo digo, oye, parece como un avispero humano, hermoso, de amor, que le me cae encima. Y se me lanzó encima una flaca y casi me tumba. Y vienen unos niños y una señora como de unos 70 años a darme la bendición, y unos caballeros de ahí, salieron de las casas, pues ellos estaban ahí asomados en la puerta, en grupos, en familia. Y agarré un bebé como de menos de 2 años. Y entonces yo le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Me dijo, no sé qué. Y yo, ¿cómo me llamo? Chávez, decía el chiquitico. Y otra niña más grande, etcétera. Bueno, en verdad un desbordamiento, una llamarada de amor, de pueblo. Y bueno, Maracaibo es así siempre. Yo recuerdo desde que vine aquí, las primeras veces después de la cárcel, después de Yare, veníamos aquí, caminábamos, hacíamos eventos, reuniones, y se fue consolidando aquí un movimiento bolivariano, el MBR 200, con mucha fuerza, y además Arias era gobernador, y hacíamos, bueno, planes, revisábamos cosas, y el movimiento lo que ha hecho es crecer. Mira, ayer yo vi, por ejemplo, Jacqueline, que iba también ahí en la caravana, mucha juventud, mucha juventud, en las calles, encima de los árboles. Había un grupo de muchachos arriba en una mata de mango, pero muy alto, bájense de ahí, le dije. Mucha juventud, estudiantes, mujeres, trabajadores, en fin, desbordado Maracaibo. Esta es tierra patriota. Lamentablemente, como sabemos, todavía queda un enclave burgués aquí en el Zulia, que echó raíces profundas, y bueno, y manipula, utiliza las viejas argucias politiqueras, y ha logrado mantenerse aquí en el gobierno regional durante todos estos años, y la alcaldía de Maracaibo, en fin. Pero bueno, son esos, yo los llamo los últimos reductos del puntofijismo, y el más fuerte ha sido el del Zulia, porque tiene las raíces más profundas. Aquí se sembró desde hace más de 100 años, bueno, sobre todo el modelo, el enclave capitalista petrolero, que vino de Estados Unidos con las transnacionales imperialistas, y eso echó raíces profundas aquí. Pero la revolución, tú vas a ver, este pueblo zuliano las ha venido removiendo, ha venido aflojando esas raíces, y aquí vamos a sacar de raíz, valga la redundancia, ese viejo enclave capitalista,
Petrolero, sí, fui informado que se aprobó y estoy muy contento y felicito a los trabajadores de la industria petrolera, un incremento importante del salario base, pero además un conjunto de beneficios sociales, de lo que se conoce como el salario integral, es decir, vivienda, planes de recreación y de vacaciones, de salud, que conforma un ejemplo de la revolución, de cómo en socialismo la clase obrera va, recuperando sus espacios y liberándose del dominio explotador del capital, del modelo del capital. La clase obrera petrolera ha dado ejemplo siempre de batalla, desde aquella huelga petrolera de los años 30 hasta, la resistencia y el contraataque ante la agresión imperialista del golpe de Estado petrolero de 2002 y 2003. Hay que recordar, por ejemplo, Tania, yo ayer lo recordaba, ahí ante el pueblo del Zulia, cuando llegó la revolución al gobierno, PDVSA tenía aquí en el Zulia cerca de 14.000 trabajadores y miles de tercerizados a través de la figura de las contratistas y todas esas empresas nacionales e internacionales en manos de la burguesía. Bueno, nosotros después del contraataque y la derrota del sabotaje y el paro petrolero, comenzamos a nacionalizar verdaderamente la industria, comenzamos a recuperar o a tomar la industria petrolera, la soberanía petrolera, la plena soberanía petrolera, y entre las medidas que tomamos fue la incorporación de los tercerizados. Todavía quedan algunos pequeños grupos por allí, pero en estos años, en estos últimos 5 años, 6 años del periodo de gobierno que está concluyendo, PDVSA en Occidente incorporó a su nómina, casi 15.000 nuevos trabajadores y trabajadoras. Hoy PDVSA tiene 90.000 trabajadores, tenía cerca de 40.000. Eso es justicia social. Y yo estoy muy feliz de que eso se haya logrado, esta firma de la nueva convención colectiva de los trabajadores petroleros. Y la otra pregunta tuya era la petroquímica, ¿no? Bueno, vamos a concluir por allí. La importancia, de todos modos, esta tarde yo voy a hablar allí con los trabajadores, con los gerentes, la importancia del desarrollo de la industria petroquímica en Venezuela, para Venezuela en primer lugar, pero luego para el Mercosur. Este es uno de los más grandes potenciales, Tania, Jacqueline, compañeros y compañeras, que tiene Venezuela. Da mucho dolor recordar, por ejemplo, cómo las transnacionales capitalistas se llevaron de aquí fue el lomito, sobre todo del Zulia. Aquí había, comenzando el siglo XX, una reserva petrolera, gigantesca, bajo las aguas del lago y en la cuenca del lago de Maracaibo, y sobre todo petróleos livianos. Estados Unidos financió su impulso y su desarrollo imperialista en el siglo XX, sobre todo con el petróleo barato, muy barato, regalado prácticamente venezolano, el asfalto venezolano, y allá lo procesaron y lo utilizaron para eso, para su fortalecimiento industrial, militar y como potencia y como imperio.